¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para aclararle una duda a un amigo, a un suscriptor, a un seguidor o a como se le llame. Se comunicó conmigo comentándome que cambió la heladera de lugar y de golpe y porrazo la heladera notó que le empezó a dar corriente. O sea, bueno, ya podemos sacar en limpio que en su casa no tiene disyuntor. Pero bueno, este amigo me cuenta que le ocupaba espacio en la cocina, decidió llevarla al comedor. En la cocina le andaba perfectamente. Cuando la pone en el comedor, comienza a sentir descargas. Le pasa a él, le pasa a la señora, le pasa a los hijos. Le dije, bueno, vamos a hacer así y yo te lo arreglo por teléfono. Vos pasame una foto de tu enchufe. Dale, ningún problema, Tano, me dice. Bueno, para que vean más o menos cómo era, les voy a mostrar uno parecido. Bueno, el enchufe de este amigo era algo parecido a esto. El viejo y querido dos patas. ¿Qué es lo que le estaba pasando a este muchacho? Bueno, que cuando lo tenía en la cocina, lo enchufaba de esta manera. Cuando pasó al comedor, lo enchufaba de esta manera. ¿Qué estaba pasando? Más allá de que la heladera obviamente tiene un problema, que estaba invirtiendo la polaridad. En lugar de ir al chasis de la heladera, al neutro, estaba yendo al vivo. Por eso es que este tipo de fichas, multinormas o binormas, que se le llama, ya están fuera del mercado. ¿Por qué? Porque al tener las tres patas, ya hablamos de que lo primero que entra es la tierra, o sea que el riesgo de choque eléctrico es cero, mantiene una polaridad definida. No hay manera de que esto entre de otra forma, o sea, ya es así. El de pata redonda, más allá de no tener la tierra, en este caso, porque había pata redonda con tierra, entra en una forma y la polaridad es de una forma determinada. Si lo damos vuelta, la polaridad es de otra. Obviamente, la heladera a este muchacho le funcionaba igual de las dos formas, de una manera o de otra. Pero ¿qué pasa? La heladera evidentemente tiene un problema, tiene una fuga. Y me dice, yo la tenía con un cable a la canilla. Bueno, esa ridiculez que se hacía antes, que se le hacía una descarga a la canilla. Mejor ni hablar porque eso ya es obsoleto y está hasta fuera de moda ya. No se hace, no se usa y no se comenta. En eso concuerdo con los electricistas chetos que yo les llamo. Pero bueno, gente, el motivo por el cual conviene ya cada vez que en su casa tengan que reemplazar un bastidor, pongan pata plana y que no sea multinorma o binorma. Como dije antes, estas fichas, más allá de primero conectar la tierra, tienen una polaridad definida y casos como este ya no pasarían. Bueno, más adelante tengo ganas de hacer un videito mostrando con los bastidores que trabajábamos antes. En los principios del 90, cuando yo empecé, acá se armaban las teclas, los tomas, bueno, los módulos, todo atornillado. O sea, la gente se acostumbró al tener estos bastidores a tirar del cable para desenchufar las cosas. Cuando se hizo la transición a este tipo de bastidores, obviamente se les venía con el módulo. Y bueno, pero ya voy a hacer un video de eso. Simplemente quería comentar este caso porque, bueno, como digo siempre, los videos son espontáneos. A medida que surgen, los voy haciendo y los voy subiendo. A alguno que otro le va a ayudar, otro va a decir, eso ya es obvio. Pero bueno, sepan que todo tiene una razón y un porqué. Así que bueno, les mando un saludo, espero tengan un lindo domingo y mañana un excelente comienzo de semana.